El senador Miguel Barbosa del PRD en la línea. ¿Cómo está, senador? Buenos días, gracias por tomarnos la llamada. Hola, Susana, buenos días. Gracias, muy amable. Oiga, pues, ¿quién le metió el gol a quién o qué pasó ahí con el tema de la pensión alimenticia? De la pensión vitalicia, perdón, a los magistrados. Mira, ese del haber de retiro llegó en uno de una versión de las que envió, diría, gobierno federal, y todos estuvimos de acuerdo en que desapareciera, todos. Los negociadores así lo acordaron y se dio por hecho que quedaba fuera. En la versión última, la del día viernes, volvió a aparecer. El senador Alejandro Encinas estuvo insistente todo el día en que debiera desaparecer, y para todos había desaparecido. ¿Y luego qué pasó? Cuando apareció el dictamen y reapareció, nosotros hicimos la reserva del caso, ¿sí? Pero ya era el momento inadecuado, porque poníamos otra vez un asunto en riesgo, y de lo que nosotros hablamos es, una vez que quedó eso, es de presentar la iniciativa. Ese día de la iniciativa para derogar surge en la Cámara de Senadores, ¿sí? Y es lo que vamos a hacer. Ya la tenemos elaborada y la vamos a presentar en la permanente del día miércoles. Para haber una vez de retiro no solamente tiene que haber una reforma legal, sino tiene que haber presupuesto, debe haber recursos en el presupuesto de egresos de la Federación, ¿sí? Así es que hay muchas maneras, y yo sí creo que inclusive los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en algún momento van a tener que tener una opinión sobre este asunto, y yo estoy cierto que ellos mismos van a tener una opinión de que no exista ese haber de retiro. ¿Será? Fue un error. Ajá. Fue un error. Pero ¿dónde se coló esto, senador? Es decir, yo quisiera pensar que... Lo estoy diciendo. Pero digamos, ¿fue un error? ¿Fue intencional? ¿Quisieron pasarla por debajo del agua y luego que fue una sorpresa ya que estuviera promulgada? ¿O... Mira, sí fue, yo creo, fue una incorporación voluntaria, sin duda, y hubo una omisión general cuando no se detuvo. Pero desde luego está tomada la decisión desde el momento que estaba ocurriendo de que presentaríamos una iniciativa para derogar eso. Eso no va a existir. En unos días no va a existir. Bien. Pero aunque se hubiera, ahorita, aunque quede publicado, que no haya la idea de que va a darse, que no se echen la culpa unos a otros, que no se quiera, digamos, descalificar tan importante reforma por un asunto que está resuelto de antemano, Susana. Muy bien, eso es muy importante, es decir, hubo un error o una omisión o una intención por parte de alguien, se aprobó, pero inmediatamente se va a proponer otra reforma para que se derogue esta parte y no va a existir, punto. El miércoles se va a presentar la iniciativa. Diputados lo anunciaron, nosotros lo teníamos decidido con anticipación, pero adelante, y podemos presentarla a diputados y senadores. Pero aunque esté, eso no va a existir, que quede la gente con esa opinión para que no se desgaste la que se forme en favor de esta reforma electoral tan importante. ¿El PRI está de acuerdo? Ayer hablé en la noche con Emilio Gamboa y ratificamos lo que ya habíamos hablado, de que presentaríamos esta iniciativa para derogar el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo importante de las reformas a esa ley son el asunto de las salas regionales para desahogar los asuntos de litigio electoral en lo que es este nuevo modelo electivo y este nuevo modelo en el proceso electoral para México. Oiga, senador, ¿y de quién fue la mano negra, No quiero yo dar esa opinión, pero no fue de ninguno de los grupos parlamentarios, y yo creo que es un asunto que, aunque quedó ahí como un parche malo, todos sabíamos que nunca iba a darse, porque repito, para que se cumpla lo que en una ley está puesto sin definición, porque hay que recordar que el haber de retiro
o la pensión vitalicia que los ministros de la Corte reciben está en la Constitución. Y aquí es inconstitucional porque no es parte de un contenido de la Constitución. Así es que está con esa deformación y hay esa salida. Bueno. Debe de asumirse así, y todos los senadores que mantengan la verticalidad para que este asunto tan pequeño no manche la reforma tan importante que aprobamos. Oiga, senador, y si tuviéramos que calificar esta reforma por parte de su bancada, la política electoral en general, ¿qué calificación le pondría? Es una buena reforma, es una reforma muy amplia, muy profunda. Si no es la reforma definitiva, quedan pendientes candidaturas comunes a nivel federal, pero el tema relacionado con financiamiento privado, financiamiento público, fiscalización, el tema de la chequera única optativa o en su caso la fiscalización en línea y el prorrateo y además haber incorporado esa denominación de cobertura excesiva que determina resultados, dan un concepto muy amplio de una equidad de la que ha carecido los procesos electorales hasta ahorita y que fueron constantes hasta el año 2012. Es una reforma muy amplia, con muchos conceptos, muy importante. Ahora hay que defenderla, y no solo defenderla, hay que promover su aplicación. Que ahora no el reto de los políticos sea ver quién la viola primero, no, para eso hay sanciones, inclusive cárcel. Así es que se avanzó mucho, y este asunto, de verdad, que se explique bien, es inconstitucional, aunque hubiera aparecido una ley, nunca se iba a aplicar, nunca se iban a asignar recursos para esto, pero va a presentarse el miércoles la iniciativa de derogación de este artículo, así. Y yo creo ese artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Yo también creo que los propios magistrados del TIFE tendrán una opinión que seguramente sea la de no calificar bien esta incorporación. Gracias, senador, por la llamada. Buenos días.